Este es el infovideo de la práctica número 6 con el tema uso de software de simulación de circuitos eléctricos en corriente continua. Como objetivos tenemos simular circuitos eléctricos sensibles, medir variables eléctricas en el simulador, identificar las herramientas, componentes y elementos del software de simulación. Como integrantes tenemos Tate Jordan, Quiroz Brandon y mi persona Jacobo Marlon. La fecha de la práctica fue el 11 de 06 de 2025. Los circuitos realizados. En la primera imagen tenemos una fuente de voltaje que si lo encontramos en Proteus como cell, usamos una resistencia que lo encontramos como resistor de 1K. Aquí medimos el voltaje en la fuente, el cual nos da de 9 voltios, ya que es directamente a la fuente. Usamos un amperímetro, el cual es igual a el voltaje por resistencia, que nos da 9 amperios, miliamperios. Y el voltaje que cae en la resistencia, que es el mismo de la batería, que es de 9 voltios. Para la segunda figura usamos una fuente de corriente de 0,1 amperio, la cual encontramos en Proteus como eh, C-Source, una resistencia de 10 ohmios, la cual encontramos como resistor, y para medir la corriente usamos un amperímetro, la cual nos dio 0,10 amperios. Es el voltaje que medimos de la resistencia es de 1 voltio, ya que se multiplica la resistencia por la corriente. Para la cuarta imagen también usamos la batería, la cual encontramos como cell, una resistencia de 1K, y aquí medimos el voltaje conectado en serie, el cual nos dio de 9 voltios, ya que es como que se esté conectando directamente a la fuente de corriente. Por eso nos da el voltaje que está en la misma fuente en la misma fuente. Para la cuarta figura utilizamos una batería que igualmente se encuentra como cell, una resistencia que está como resistor de 1K, y, y en este caso la corriente no se podría medir, ya que la corriente está pasando por ese cable conectado del- de la resistencia, y no se podía simular porque es como que estemos midiendo la corriente que está directamente de la fuente de voltaje. Preguntas que estaban en el informe. ¿Cuál es la forma correcta para medir el voltaje? Se sabe que para conectar el voltímetro en paralelo con el comportamiento o la sección del circuito donde se desea medir la distancia, la diferencia de potencial, el voltímetro mide la diferencia de potencial entre dos puntos, por eso es que se conecta siempre en paralelo. La forma correcta para medir la corriente es que se debe conectar el amperímetro en serie al circuito, porque es siempre necesario para que la corriente pase a través del amperímetro. ¿Qué sucede si se mide el voltaje en serie? El resultado es incorrecto o puede ser cero como pasó en la simulación, y la medición no tendría sentido. Por ende, el voltímetro tiene una alta resistencia interna que apenas circula la corriente. ¿Qué sucedería si se mide la corriente en paralelo? Puede dañar el multímetro o quemar el fusible interno, ya que el amperímetro tiene baja resistencia interna, por lo que al estar conectado en paralelo con una fuente o carga, se puede generar un cortocircuito. Por eso tenemos siempre en claro que nunca se debe conectar un amperímetro en paralelo. Y como última pregunta, ¿cómo se debe conectar un ohmímetro? El ohmímetro se conecta siempre en paralelo al componente cuya resistencia se quiere medir, pero solo con el circuito apagado o desconectado, nunca prendido. Por eso no debe haber voltaje ni corriente en un circuito durante la medición para las resistencias. A conclusiones, utilizar un software para realizar esquemas o bosquejos de circuitos, en este caso Proteus, es útil y ayuda a mejorar nuestras presentaciones. Comprender y entender cómo se mide voltaje, corriente y resistencias correctamente con un instrumento de medición de magnitudes eléctricas es importante para adquirir buenas habilidades en el laboratorio. Recomendaciones. De ahora en adelante es prioridad realizar los esquemas de circuitos eléctricos en un software Proteus para la presentación de tareas, informes y preparatorios. Aprender a medir voltaje, corriente y resistencias según corresponda, sea en serie o en paralelo, para evitar errores de medida en las prácticas. Gracias.